Analizar la parte de generalidades. Para recordar, habíamos visto que el cuerpo humano estaba conformado por varias células, estas células formando órganos. Órganos con parecida estructura formaban un sistema, y sistemas que tenían una misma función formaban aparatos. Habíamos dicho que existían tres aparatos: el aparato de vía de relación, el aparato de nutrición y el aparato reproductivo, ¿no ve? Y habíamos empezado a hablar sobre el aparato de nutrición. ¿Está? En el aparato entonces de nutrición habíamos visto el aparato circulatorio, y bueno, en esta oportunidad vamos a hablar sobre el aparato respiratorio. El aparato respiratorio es otro aparato que interviene en esto de la nutrición, que comienza a nivel de las cavidades nasales. Aquí lo vamos a dibujar. Así. Pulmones. Cavidad nasal, cavidad oral, con su respectiva faringe laringe. Bueno. El aparato respiratorio entonces comienza en la cavidad nasal. De la cavidad nasal posteriormente pasa a una cavidad más o menos en forma de embudo, para que me entiendan, en forma de funil, que le dicen ustedes, para luego comunicarse inferiormente con otro conducto que lo denominamos laringe. Inferiormente a la laringe continuamos con la tráquea, posteriormente los bronquios y finalmente acabamos en los pulmones. Esa es toda esta ruta que acabamos de nombrar, es la vía respiratoria. ¿Cuál es la función importante o fundamental de la vía respiratoria? Es el intercambio gaseoso, la eliminación de CO2 y la captación de oxígeno. Es la función importante, por lo tanto, pues este sistema es el encargado de distribuir el nutriente principal a nivel celular, que es el oxígeno. Pero para poder comprender, nuevamente, así como habíamos hablado en el sistema circulatorio, de algunas patologías, de algunas enfermedades, una muy frecuente y que se ve en estos tiempos del año es la rinofaringitis, faringitis, todo lo que respecta a infecciones de la vía respiratoria alta. Este sistema respiratorio se divide en vía respiratoria alta y vía respiratoria baja. Todo lo que esté arriba de la laringe es vía respiratoria alta, y todo lo que está abajo de la laringe, vía respiratoria baja. Bueno, entonces, todo el problema comienza acá. Una infección a nivel de la cavidad nasal. ¿Y cómo se manifiesta esta infección? Pues el paciente o el individuo empieza a tener fluido nasal, lo que llaman coriza, ¿no? ¿Coriza está bien? Sí. ¿Sí? El fluido. Al principio sale de una coloración transparente, como agua. Pero el individuo nunca acude al médico. Entonces este flujo empieza a cambiar de color. Se forma o adquiere un color amarillento o un color verduzco. Y el individuo también en muchas circunstancias no se limpia la nariz. ¿Qué hace cuando no se limpia la nariz? ¿Ah? Mete, jálale. ¿No? Empiezan a comer su propio moco. ¿No? ¿No? Es lo que hacen. Y se ve a estas alturas así, viejos como ustedes. En vez que digan, doctor, no te voy a salir, me voy a limpiar la nariz. Nada. Están jalando, hay una vergüenza. No sé qué tipo de educación tendrán. No todos, algunos. Entonces, ¿qué pasa con este fluido? ¿A dónde va a ir? A la faringe. Cae a la faringe. ¿Por qué? Porque la cavidad nasal tiene orificios en la parte anterior y tiene un orificio gigante en la parte posterior, las coanas, ¿no?
Entonces todo este fluido cae a la faringe. Y cuando cae a la faringe, ¿qué tiene el individuo? Tos. Empieza a tener tos, pero una tos no seca, sino una tos con flemas. Que incluso el adulto, pues cuando tose, empieza a escupir. Pero, como es un adulto irresponsable, nunca va al médico. Se va a pasar. ¿De la faringe a dónde se va a dirigir? Aquí vamos a dividirlos. De la faringe se va a ir a otro conducto en el cual se encuentran las cuerdas vocales. ¿Qué se va a llamar esto? La laringe. Cae todo esto a la laringe. Entonces la persona, ¿cómo va a estar? Si en la laringe se encuentran las cuerdas vocales y la infección ya llegó hasta las cuerdas vocales, la persona va a estar disfónica. No puedo. No habla. Pero nunca va al médico. Se va a pasar. ¿Dónde va a caer todo esto? A la tráquea. Y cuando cae a la tráquea, la tos que tiene el individuo es una tos, lo llamamos en medicina, tos perruna. Empieza a toser, fuerte, grueso. ¿Por qué? Porque ya pasó la laringe y está tratando de sacar todas las secreciones desde la tráquea. Pero no va al médico. ¿Dónde va a caer todo esto? A los bronquios. Y cuando caen los bronquios, la tos es nocturna y muy seguida durante las noches, que incluso les puede provocar náuseas o vómitos. No va al médico. ¿Dónde va a caer todo esto? A los pulmones. Empieza a tener lo que llaman la bronconeumonía, con dificultad respiratoria, una serie de problemas, y de ahí recién dice, iré al médico. Por ahí tengo un problema. Y bueno, creen que nosotros los médicos somos magos y tenemos que resolver esta cochina. ¿No ven? Es así como va. Incluso los pacientes son mentirosos. Tú le preguntas, ¿desde cuándo estás así? Recién esta mañana. Así te mienten. Ayer estaba bien. Esta mañana desperté y tenía problemas. Y le vuelves a preguntar, ¿y desde cuándo tienes coriza? ¿Desde cuándo te chorrea el moco? Ah, unas 3 semanas. Hace 3 semanas empezó el problema. Saliéndome un poco del tema, por eso es que a mí personalmente no me gusta tratar adultos. Odio tratar adultos. Por eso me gustan los chiquitos, porque el adulto es mentiroso, es irresponsable y no cumple el tratamiento. Tú le puedes decir, ¿has tomado algo? No, mentira, nunca, no, jamás. Seguro. ¿Sano eres? Sanísimo. ¿Fumas? ¿Qué es eso? Pero sin embargo, fumatérico, alcohólico, y ya ha ido a la farmacia a tomar medicamentos. ¿No? O tú le dices, vas a tomar el medicamento 7 días. No cumple. O díganme, ¿ustedes cumplen? Toman 3, 4, ya se sienten mejor, ya lo dejan. Y creen que nosotros tenemos que resolver. Por eso no me gusta. ¿No? Pero bueno, volviendo al tema, entonces esa es la importancia de ver la ruta de la vía respiratoria. Cavidad nasal, faringe, laringe, tráquea, bronquios y pulmones. Nuevamente, ya habíamos visto cuando hemos visto aparato circulatorio, que cuando el individuo tiene dificultad respiratoria, algún problema pulmonar, pues no va a haber el intercambio gaseoso ideal. Por lo tanto, la persona va a tener baja cantidad de oxígeno, dificultad respiratoria, una serie de problemas que puede llevar incluso hasta la muerte. Otro aparato de nutrición es el aparato, el sistema digestivo. El sistema digestivo, ¿dónde comenzará? En la boca. Ahí está. Comienza en la boca. De la boca, ¿dónde se va a ir? A un conducto también común de la vía respiratoria, que es la faringe. De la faringe se va a dirigir posteriormente hacia el esófago. Del esófago se va a dirigir al estómago. Del estómago se va a dirigir al intestino delgado, con todas sus porciones.
Del intestino delgado, ¿a dónde se va a ir? Al intestino grueso, muy bien. Del intestino grueso al recto, ano, afuera. Es el aparato digestivo. Bueno, ¿cuál es la ruta? Primero comienza a nivel de la cavidad oral, ¿no? Cada una de estas partes del aparato digestivo tiene su función, su objetivo. Aquí formar un bolo alimenticio para posteriormente facilitar la deglución, pasar por el esófago, que es un conducto de comunicación, llegar al estómago, mezclarse con los jugos gástricos, pasar al intestino delgado para su absorción, pasar al intestino grueso también para absorber la escasa cantidad que queda, formar heces fecales y eliminar. ¿Ya? Es así la función. Pero igual, nuevamente, como todo sistema, tiene sus enfermedades, y una de las enfermedades muy frecuentes es la diarrea, ¿no? ¿A quién no le ha dado diarrea? A todos se le ha dado diarrea, especialmente los que han llegado por primera vez aquí a Cochabamba. ¿Quiénes han llegado por primera vez? ¿Quiénes son nuevitos? 1, 2, 3, 4, 5. Pues esas personas se tienen que cuidar mucho porque acá es un medio muy cochino. Vayan donde vayan, si no tienen el cuidado, les va a dar una diarrea y a ver si les paga. Bueno, entonces esta diarrea tiene su explicación. Por ejemplo, de todas estas partes que tiene el tubo digestivo, ¿cuál es el que absorbe la mayor cantidad de agua? Dice el grueso. Grueso. ¿Quién absorbe la mayor cantidad de agua? Grueso. 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 Delgado, hermanos. Delgado, dice. Delgado. Delgado. Grueso. Grueso. Delgado. El que absorbe la mayor cantidad de líquido es el intestino delgado. El intestino delgado dice que absorbe entre el 90 al 80% del agua corporal. De todo el líquido que ustedes ingieren, el intestino delgado absorbe. Ahora, si una persona tiene diarrea, la diarrea es deposición líquida, ¿no ve? Se salta, estornudas, pum, se sale, ¿no ve? Para que se salga el agua por tu intestino, ¿qué quiere decir? Que el organismo que absorbe el agua no está funcionando. ¿Dónde estaría la enfermedad? En el intestino delgado. Aquí está la enfermedad, que puede ser por bacteria, por parásito o por virus. Si no absorbe el agua, ¿cómo va a salir la diarrea? ¿Quién absorbe la mayor cantidad de agua? El intestino delgado, un 80%. Pero si el intestino delgado estará enfermo, ese 80% de agua se va a salir por las heces. ¿Cómo va a salir las heces? Agua, ¿no ve? Como pila, así como decimos nosotros acá, como refresco, como chicha. Así va a salir el agua, la deposición. ¿Difícil de interpretar? No. Cuando viene un paciente y te dice, doctor, tengo diarrea. ¿Y cómo es la diarrea? Tienes que preguntarle cómo es la diarrea, ¿no? Si es agua, si es como puré de papa, si es como arroz con queso. Si no, ¿cómo te va a entender el paciente? Que le va a decir, líquida, semipastosa, pastosa, semisólida. Normal, pues. Pues siempre hay que hablarle al paciente para que ellos te puedan entender, ¿no? Y obviamente va a decir, no, doctor, es como agua. 10 veces al día hago. ¿Ah? ¿Dónde está el problema? Está acá. Y bueno, un médico que ya sabe, pues más o menos ya tienes una idea de qué enfermedad o qué bacteria y demás puede causar esta enfermedad. Pero ¿qué pasa si te dicen, no, doctor, no sale como agua, sale como arroz con queso? No blanco, ¿no? Ah, medio café con restos de tomate, cebolla y demás. ¿Dónde estará el problema? Si el intestino delgado absorbe 80% del agua, el otro 20% ¿quién absorbe? El grueso. Entonces, cuando hay enfermedad del intestino grueso, no sale agua, sale como arroz con queso. Entonces uno dice, ah, señor o señora, el problema está en tu colon, en el intestino grueso. Específicamente, ¿qué enfermedades están ahí? Las amebas. La ameba se pega en el intestino grueso. Nunca la ameba hace diarrea como agua, nunca. Hace como flema, con moco, a veces con sangre. Entonces, ¿han visto?
Con esto es muy fácil ya poder interpretar enfermedades. No es necesario tener mucha ciencia, no es necesario ser superdotado, no es necesario ser excelente alumno teniendo 100 sobre 100. No. Vuelvo a repetir, razonamiento, lógica. Otro aparato de nutrición. Bueno, lo inverso a la diarrea, ¿cuál es? El estreñimiento. No sé, en portugués se dice estreñimiento. Cuando uno hace deposiciones duros, bolas. Constipación. ¿Constipación? Constipación. Entonces, lo contrario de la diarrea es la constipación. La constipación, ¿qué quiere decir? Deposiciones duras, secas, duro como piedra, que incluso el paciente cuando tiene las deposiciones se queja de dolor. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué quiere decir? Que el intestino delgado ha absorbido todo el agua. Pues hay dos explicaciones ahí. ¿Será que el intestino delgado es más grande de lo normal? Porque si es más grande, obviamente la deposición va a estar más tiempo en el intestino delgado, pues va a chupar más agua, ¿no ven? Dos, ¿será que el individuo está tomando todo el agua suficiente? Porque el cuerpo humano tiene que sacar líquido de algún lado para poder mantener su hidratación. Por eso se les dice, tienes que tomar más líquido, ¿no? O a veces se les saca radiografías para ver si es que el intestino pues tiene el tamaño normal. Entonces, ¿han visto? Esa es la explicación. Bueno, entre enfermedades muy frecuentes, hablando de intestino, lo que es la diarrea y lo que es la constipación. Y el último sistema de nutrición es el sistema urinario. Ya habíamos dicho en la anterior clase, el sistema urinario pues está incluido en este aparato de nutrición, no porque nos ayude a nutrir, sino que elimina todos los desechos que todos los sistemas han dejado. ¿Qué es esto? ¿Qué vamos a hacer? No crean que es corazón, no. Entonces el aparato urinario comienza en dos estructuras importantes que son los riñones. Uréteres, vejiga, uretra y afuera. Así de simple es el aparato urinario. Este aparato urinario pues tiene la característica y la función principal, como les había dicho, en eliminar todos los desechos tóxicos, por decir. Todos los desechos que no sirven para el cuerpo humano. 2. Para evitar anemias. 3. 4. Para mantener el cuerpo en un estado óptimo. Me refiero a que no sea muy ácido y que no sea muy alcalino. Y una serie más de funciones más específicas. Una enfermedad muy frecuente en el aparato urinario, díganme en las mujeres, ¿cuál es? Infección urinaria. La infección urinaria. De cada 10 mujeres, 8 han tenido infección urinaria. ¿Dónde comienza la infección urinaria? A nivel de los genitales externos. Ahí. Los genitales externos es una zona donde pues existe abundante cantidad de bacterias. Todo, aunque se bañe, no se bañe, igual, siempre está ahí. Entonces, ¿qué pasa con las bacterias? Las bacterias generalmente suben por la uretra. Suben. Pero cada vez que tanto el varón como la mujer entra a miccionar, limpia la uretra y se eliminan las bacterias. Y así vamos constantemente. Pero por eso digo generalmente las mujeres, muchas mujeres tienen infección urinaria porque no les gusta entrar al baño. No sé, odian el baño. No sé qué trauma tienen en su cabeza. Para mí ese es su trauma. Entrar al baño, no, está sucio. ¿Tan difícil es agarrar un papel y limpiar? No sé, pero no entra. Entonces, ¿qué hace la mujer? ¿Cómo está? Todo el día está apretando su vejiga. Todo el día. ¿Quieres ir al baño? No, después. 2 horas, sigue apretando. ¿Quieres ir al baño? Después. Y siguen comiendo. ¿Cómo comen? Entonces, esta vejiga tiene una capacidad. Pero la mujer, como no ha ido al baño, está aquí. Todo de orinas. La orina es un medio de cultivo.
para las bacterias. Como estas bacterias están subiendo y la mujer nunca entra al baño, entonces viene la bacteria y empieza a crecer aquí. Feliz de la vida. Chocho, feliz. Empieza a crecer. Y la mujer no al baño, sigue apretando ahí. Cuando ya empieza a crecer una cantidad inmensa de bacterias, esta mujer cuando entra al baño empieza a sentir dolor. ¿Por qué? Porque la bacteria se empieza a pegar a las paredes y empieza a provocar heridas. La orina es ácido. A ver, echen limón en una herida, arde, duele, ¿no? Lo mismo, entonces la mujer entra al baño, orina, y como ha dejado heridas, pues le empieza a doler. Me duele aquí abajo. Pero bueno, se va a pasar. Voy a tomar agua y se me va a curar. Pensará pues, que de la boca hay una comunicación a la vejiga. Pero así dicen, voy a tomar agua, se va a pasar. Nunca se pasa esto, entonces la bacteria sube por acá, por el uréter. Llega al riñón. Empieza a crecer en el riñón. Y ahí es cuando la mujer empieza a tener fiebre, dolor atrás en su espalda, náuseas, vómitos, le duele, orina le arde, no orina, no le arde, toda una serie de problemas y recién van al médico. A veces es demasiado tarde y ya empiezan con insuficiencia renal, su riñón ya deja de funcionar. Y esto sucede muy frecuente, en muchas mujeres muy frecuente, al año a veces 3-4 veces al año, infección urinaria. Pero lo más chistoso es se cura, igual no entra al baño, está así, todo el día está apretando. Y a veces sucede que tanto tiempo acumulan la orina en la vejiga, que esta vejiga se empieza a atrofiar, ya no tiene la fuerza suficiente para expulsar la orina, se queda como una bolsa vieja, y ahí se queda acumulada la orina, y nunca vacían toda la orina, siempre vacían la mitad, nunca vacían todo, siempre se queda una cantidad, y esa cantidad es cultivo para bacterias, crecen las bacterias, por eso esas personas tienen infección urinaria a repetición, muy seguido. ¿Sí? Bueno, esto entre las enfermedades más frecuentes. ¿Alguna pregunta, duda? Seguimos. Vamos a ver un aparato muy sencillo y fácil de avanzar antes que entremos a esto que es más complejo. El aparato reproductor. El aparato reproductor es un aparato en el cual está conformado por un sistema muy distinto en el hombre y muy distinto en la mujer. Por ejemplo, en la mujer, ¿dónde empieza el aparato reproductor? Polaco. ¿Dónde empieza en la mujer el aparato reproductor? Ovario. Ovario, muy bien. Después del ovario, ¿qué viene? Trompa. La trompa. Después de la trompa, ahora sí, polaca. Útero. El útero. Qué feo útero. Después del útero, La vagina. canal vaginal. Y bueno, genitales externos. Este es el aparato reproductor femenino. Todo comienza a nivel del ovario. El ovario es el órgano reproductor más importante de la mujer porque es en su interior donde se van a formar los óvulos. Se dice que cada mujer nace más o menos con unos 500.000 a 300.000 óvulos. Todas nacen con una cantidad exacta. Y cuando ya llega la mujer en su madurez sexual, pues este ovario cada 28 días, teóricamente, pues va madurando un óvulo. ¿Sí? Este óvulo, cuando es madurado, o cuando ya está maduro, sale del ovario e ingresa a la trompa uterina. La trompa uterina es un conducto que sirve para transportar al óvulo. Lo transporta. Lo lleva ¿hasta dónde? Al útero. ¿Qué es el útero? El útero es un reservorio que solo sirve para poder cuidar al feto cuando el feto se está formando. Nada más. Luego viene el canal vaginal, que es un conducto que sirve para eliminar las secreciones del útero, periodos menstruales, o también sirve como conducto, como canal de parto para la salida del bebé. Bueno, el útero pues cada 28 días se va preparando, teniendo la ilusión del pobre útero de que algún día pues, esa mujer tenga un bebé.
¿No ves? Siempre tiene esa ilusión. Cada 28 dice, ahora sí, va a venir un bebé. Nada, nada. Y algunas nunca. Entonces, ¿qué pasa? Cada 28 días esta pared del útero aumenta de grosor, crece. Grueso se vuelve. Había un médico que nos enseñaba a nosotros, decía, es como el útero se prepara como si fuera una cama. Pone un colchón, pone un edredón, etc. Aquí está. Entonces viene el óvulo y se queda ahí, en la camita, esperando al espermatozoide. Pero el espermatozoide nunca llegó. Entonces, ¿qué va a hacer el útero? El útero, no viene nadie que hace otra vez descender la cama, sacarlo todo, se desprende toda esta pared y se cae juntamente con el óvulo y empieza el flujo, el sangrado, que es el periodo menstrual. Pasa un periodo, otra vez ya está un óvulo, otra vez el pobre inocente útero empieza a prepararse. Y así el pobre útero, cada 28 días. Pero ¿qué sucede en algunas mujeres que a veces tienen embarazo ectópico? ¿Han escuchado alguna vez embarazo ectópico? ¿Sí? ¿Qué es el embarazo ectópico, Jonathan? É uma gravidez, tipo assim, formação do feto fora do útero. Es una formación fetal o es un embarazo fuera del útero. ¿Qué pasó? El óvulo estaba llegando, pero siempre hay de esos espermatozoides traviesos, ¿no? Que nunca esperan, están desesperados, ¿no? Como algunos chicos desesperados, viene viernes, ya quieren salir, ¿no? Pimienta, no sé qué cosas. Entonces ahí está el espermatozoide aquí, en busca de dónde está el óvulo. Y lo fecunda el óvulo acá, en la trompa. Ahí lo agarra y dice, ahora sí, vente aquí. Saca. El óvulo ya no va a tener tiempo de llegar al útero. Entonces, ¿qué va a hacer? Se queda ahí en la trompa. Se queda ahí. Y la trompa empieza a crecer. Empieza a crecer, hasta que llega a un punto donde ya no puede más. Empieza a provocar dolor intenso en la mujer, ya sea en el lado derecho, en el lado izquierdo, dependiendo en qué lugar se ha quedado. Y empieza a provocar dolor. Y si es que no se resuelve esto se rompe. Se rompe y empieza a producir un sangrado que se puede morir la mujer en 24 horas. Se rompe. Eso se llama embarazo ectópico. El tratamiento se saca la trompa uterina. Toda la trompa se saca, afuera ya no sirve. ¿Sí? Aparato reproductor masculino. ¿Dónde comienza el aparato reproductor masculino? En el testículo. Muy bien. Ahí está. Tiernamente lo conocemos como huevito. Aquí va a tener su epidídimo. Aquí tiene su conducto. Aquí va a estar la próstata. De la próstata, uretra. Así de simple es el varón. Todo comienza en el testículo. El testículo es el órgano reproductor masculino más importante. Este testículo dice que, a diferencia de la mujer, tiene la capacidad, puede tener la capacidad de formar espermatozoides toda su vida. Toda su vida. No en todos los varones, pero sí en algunos. Por eso se ve a algunos varones, ¿no? 70 años y tienen su hijo. ¿Qué pasó? ¿Cómo le han hecho, no? Pero ahora con lo que apareció esto del Viagra y demás, miércoles, todos se sienten, ¿no? Dioses. Entonces, del testículo va eliminando espermatozoides. El espermatozoide sube por este conducto que se llama conducto deferente. Llega a la próstata. Esta es la próstata. Y en la próstata, pues, los líquidos que tiene la próstata le sirven al espermatozoide como nutrientes. Empieza a nutrir. Empieza a comer. Y detrás de la próstata se encuentran unas vesículas que se llaman vesículas seminales. Ahí se queda el espermatozoide hasta esperando una nueva eyaculación. Ocurre una eyaculación, sale de aquí el espermatozoide y otros llegan y se quedan en la vesícula seminal. De ahí se quedan, esperando su oportunidad. Pero no es el único espermatozoide, ¿no?
¿no? Millones de espermatozoides, millones que están ahí esperando su salida, ¿no? Como si fuera una carrera de autos, ¿no? A ver quién llega primero, ¿no? A ver si es falsa alarma, ¿no? Entonces, cuando ya ocurre una eyaculación, sale el espermatozoide por un conducto común en el varón, que es la uretra. La uretra en el varón sirve como pasaje para el espermatozoide, para el esperma, el semen, y también sirve como conducto en el aparato urinario. Es un conducto común. Entonces, de aquí sale pues, a su destino final. Será bueno o malo, no sabemos. A su destino final, ¿no? Una de las enfermedades muy frecuentes en el varón es pues, el cáncer de próstata. Que, bueno, hay muchos que se creen a los machos, ¿no? Uy, a mí nadie me toca. A ver que me hagan tacto rectal para mi próstata, nunca. Y había un señor muy interesante en el hospital, ya mayor, debía tener sus 58, 59 años. Pero era pues, hecho al macho. Siempre iba al hospital con botas. Entraba al hospital. Y un día entró porque tenía dificultades en la micción. Y agarra el médico, el urólogo, y le dice, señor, vamos a revisar la próstata. A mí nadie me toca. Ni mi madre me ha tocado. Peor un médico. Y peor si me tocan atrás. No, yo soy macho. Bueno, volvió a las 2 semanas. Tengo más dolor, que nos que haga algo. Tenemos que tocar. No, a mí nadie me toca. Ya saben, allá atrás mi durazno nadie me toca. Bueno, pasó un tiempo. Estamos en emergencias de turno y ahí estaba el doctor tan sentado. Emergencia, lo traes en la camilla y era este señor. Uy, ¿qué pasó? No me acuerdo su nombre. Por si es don Felipe. Don Felipe, ¿cómo está? Por favor, métanme. Tóquenme, háganme lo que sea, pero cúrenme, estoy mal. Uy, don Felipe, qué macana, no está el urólogo ahora. ¿Qué hacemos? No, cualquiera, que sea, mete tu mano, lo que sea. Pues tóquenme. Sí, tenía ya cáncer de próstata. Se le dijo al señor, mire, don Felipe, lamentablemente tiene cáncer, ya está muy avanzado, que se puso a llorar. Y ahí el médico, desgraciado, le dijo, ¿por qué está llorando, Felipe? ¿No muy macho? ¿Dónde está lo que era muy macho? Y dijo, ¿saben qué? Les puedo dar lo que sea. Él creo que tenía plata. Pero sálvenme. Porque mi nueva mujer está embarazada, sálvenme. Lo sentimos, don Felipe. Desde allá arriba lo podrá ver a su hijo. Se murió. El muy machote. Por eso que siempre a partir de los 40 años, tengas o no tengas problemas, siempre por lo menos una vez al año, revisión de próstata. Siempre, por ley. Como dice un médico de acá, ¿no? Cuando hablamos de tacto rectal para la próstata, es preferible, perdón, sin ofender a nadie, no estamos ofendiendo, es preferible 5 minutos de marica que te mueras. Así dice ese médico. Entonces, cuando lleguen a cierta edad o tengan familiares dentro de ese rango de edad, aconséjenles, ¿sí? Porque luego es demasiado tarde. Y bueno, también hay otra maniobra que conocen muchos, que es la vasectomía. ¿No ves? La vasectomía. ¿Qué será la vasectomía? ¿Incisión dónde? ¿En el pirulito? ¿Dónde? No. ¿Dónde incisionamos? En el testículo. ¿Dónde? ¿Dónde cortamos en la vasectomía? Sistema de conducto. Sistema de conducto. En el conducto de frente. Aquí. En el conducto de frente. Se corta y listo, chao, ¿no? Feliz la mujer, feliz el tipo. Pero muchas veces sucede que le hacen la vasectomía, pasa 2 meses y su mujer embarazada. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ah? No. Sobe de esperma. Los espermatozoides que están en la vesícula seminal. ¿Qué pasó? ¿No ve? Puede embarazar, mira, ya cuernos, dice ya. No, y eso pasó, un señor vino, uy, feliz todo, y su mujer vino al mes embarazada. El señor, pucha, la mujer dijo, eres una tal, una cual, de todo le dijo. Tú no sirves, cochina asquerosa. Y dijo, ¿cómo es posible? Me han cortado todo y aparece embarazada, ¿qué es esto? Yo voy a trabajar y se queda el jardinero, ¿y ahora qué hago? Y él dijo,
después de la vasectomía, siempre hay que esperar por unos 3 meses, incluso algunos dicen 6 meses, a que se vacíe todo de la vesícula seminal, para después tener certeza que ya no se va a embarazar. Ah, perdón, dijo el señor Tote. Bueno, ya a la hora creo que sí fue el jardinero. ¿Ya? Pero bueno, entonces, entre las enfermedades frecuentes está esto del cáncer de próstata que se ve día a día. Y bueno, esta maniobra que es la vasectomía, que muchos utilizan como método anticonceptivo final, ¿no? Concluyente. Bueno, entonces ya hemos visto todo lo que es el aparato reproductor, aparato de nutrición. Ahora vamos a entrar a un aparato, el aparato de vida de relación, que es un poco más complejo. El aparato de vida de relación lo han llamado así porque gracias a este aparato nosotros nos podemos relacionar con la gente que nos rodea. Por ejemplo, ¿cómo yo me estoy relacionando con ustedes? Ah, ojo, esto es muy frecuente, que llegando a la hora en el examen, ya sea microparcial o uniparcial, cuando les colocan, escribí los sistemas que forman el aparato de relación, y muchos piensan que relaciones, no estamos hablando de eso, no estamos hablando, hay un aparato reproductor para eso, no estamos hablando de relación, ¿no? La vía de relación se refiere a la comunicación, interacción con el resto de las personas. Si yo quiero hablar con ella, ¿qué hago? Primero pienso qué cosa le voy a decir. Segundo, me voy a mover, a trasladar para hablar con ella. ¿No ve? Y de ahí hablaré y demás. Tampoco voy a ser un loco de que, oye, le voy a dar un puñete, ¿no? Oye, háblame. ¿No ve? Entonces, eso de vía de relación es como un ser humano va a interactuar con el medio que lo rodea. Este aparato de vía de relación está formado por sistemas. Uno va a ser el sistema de... ¿Ah? Inervación. Segundo. Locomoción. Muy bien. ¿Y el otro? Sensorial. Entonces, miren, viendo estos 3 aparatos, con el ejemplo a su compañera. Inervación, pienso, ¿qué cosa voy a decir? Locomoción, me traslado. Sensorial, la estoy viendo, la voy a escuchar, y qué sé yo, tal vez con el tacto y demás, ¿no ve? Entonces, esos 3 son los que forman el aparato de vida de relación. Vamos a ver primero el aparato de locomoción. ¿Qué significará locomoción? Moverse, trasladarse, eso significa locomoción, ¿no ve? Y el aparato de locomoción, como dice su compañera, está formado por estructuras. ¿Qué estructuras? Huesos, articulaciones. No. Osos, articulaciones, músculos. Huesos, ¿no ve? Mira. Ahí rojas, cada vez peor estás. Huesos. ¿Qué más? Articulaciones. Músculos. Entonces, bien, para que el cuerpo humano se mueva, tenemos que mover nuestro esqueleto. ¿Cómo está formado el esqueleto? Por huesos. El esqueleto se mueve por la unión de los huesos, a través de articulaciones. ¿Y quién mueve las articulaciones? Los músculos. Ahí está. Este es el aparato de locomoción. Vamos a empezar con los huesos. Pasando. Pasando. Ahí. Miren, ahí está, ese parece mi foto, ¿no? Puta madre. Entonces, el esqueleto está formado por unas estructuras sólidas, duras, denominándose huesos. Se dice que el cuerpo humano tiene una cantidad de huesos. ¿Cuántos huesos tiene el cuerpo humano? Polaca. ¿Ah? 200, dice. Tirando os pequenos. 206. 16, dice. 216. Ah, 216. ¿Cuántos huesos hay? 6. 216. 28. 28, 26, dice. Depende se es chiquito o alto. ¿Ah? 200 tirando 8. É, os pequeninos. 216. 200. 206. 206. A ver, ¿dónde hay un boliviano? ¿Quiénes son bolivianos? A ver, ¿cuántos huesos tenemos los bolivianos hoy? Porque aquí todos los brasileños han dicho 216.
16, 16. São 200 fora os sesamoides, ossos da orelha e... Suturados. Se dice, hay mucha variación. Algunos han tenido mucha razón, 206, otros 205. Existe, muchas literaturas varían. Pero Jouvier dice que el esqueleto está formado por 200 huesos. Jouvier no toma en cuenta los huesos del oído. En los huesos del oído aquí hay 3, aquí hay 3. En total serían 206. No los toma en cuenta, ¿por qué? Porque muchas personas no nacen con esos huesos. Son inconstantes, a veces no nacen. Otro, tenemos huesos acá, que se encuentran entre los huesos del cráneo. Son los huesos suturales, que son inconstantes. A veces hay, a veces no hay. Otro, están los huesos, unos chiquititos que se encuentran en las articulaciones de las manos. ¿Qué se llaman esos huesos? Los sesamoideos, que también son inconstantes. Entonces, descontando todos esos huesos, haciéndolos a un lado, se dice que el cuerpo humano tiene 200 huesos. Estos huesos, dice que hay de diferente forma, tamaño y demás. Pasámelo. Pasar. Dice, ahí ahí. Dice que hay huesos largos, huesos planos y huesos cortos. Los huesos largos se van a caracterizar porque tienen un cuerpo y tienen dos extremos. Su cuerpo se llama diáfisis y sus extremos se llaman epífisis. La unión entre la diáfisis y la epífisis se llama metáfisis. La unión entre la diáfisis y la epífisis se llama metáfisis. Ejemplo de hueso largo aparte del fémur: húmero, cúbito, radio, tibia, peroné, etc. Los huesos cortos, ya dice su nombre, son más pequeños, ¿no? Y se caracterizan porque todas sus medidas son similares. En este, por ejemplo, predomina la longitud más que la anchura. Aquí, tanto la longitud como la anchura es casi similar. Ejemplo de huesos cortos, pues ahí tenemos las vértebras. Otro ejemplo de hueso corto, ¿cuál sería? Metacarpo. No, las falanges, es otro ejemplo de huesos cortos. Y otro hueso que existe, otro tipo de hueso, son los huesos planos, donde predomina más la anchura que el espesor. Ejemplo de huesos planos están los huesos del cráneo, ¿no? Especialmente. Y estos huesos planos no tienen diáfisis ni epífisis. Tienen caras. Cara, en este caso, Não. cara Endo. exocraneal, cara endocraneal. Y tiene bordes. 1, 2, 3, 4. A diferencia de los largos. Los largos no. Los largos tenían extremos y tenían cuerpo. Estos huesos, dice que externamente están conformados por un tejido compacto, duro, sólido, para aguantar ciertos traumas, golpes. Pero en algunas circunstancias, a veces la fuerza del golpe es más fuerte que la resistencia del hueso y se produce la fractura. Estos huesos están cubiertos por una cubierta que se llama periósteo, que cubre a los huesos. Estos huesos tienen unos agujeros por los cuales entran arterias para poder nutrir a los huesos. Estos agujeros se llaman agujeros nutricios. Se dice que hay agujeros nutricios de primer orden, de segundo orden y de tercer orden. Los agujeros nutricios de primer orden son los agujeros que se encuentran en el cuerpo de los huesos largos. Son los agujeros nutricios de primer orden. Se encuentran en el cuerpo de los huesos largos. Son muy notorios. Cuando vean ustedes, cuando tengan la oportunidad de ver un hueso largo, se ve con mucha claridad, con mucha facilidad. Los agujeros de segundo orden, ¿dónde se van a encontrar? ¿Ah? Los agujeros de segundo orden, primero, se van a encontrar cerca de las epífisis de los huesos largos. Y se va a encontrar en los huesos planos, en sus bordes, generalmente muy pegado a los bordes.
Aquí en el agujero, en el parietal existe un agujero, el agujero parietal por donde pasa su arteria. Y los agujeros de tercer orden son agujeros chiquititos, pequeños, que están distribuidos en la superficie de los huesos largos y en los bordes de los huesos planos. También en los huesos cortos existen varios chiquititos puntitos. Así se distribuyen los agujeros nutricios de primer orden, segundo orden y de tercer orden. ¿Hasta aquí alguna pregunta, duda? Pasamos. Pasamos. Bien. Estos huesos, hemos dicho que van a estar unidos entre sí por medio de articulaciones. Entonces, ¿qué será una articulación? Dice movimiento. ¿Qué será articulación? ¿Qué significa? Se junta. Se une. Articulación dice que es el conjunto de elementos que van a formar o que van a intervenir en la unión de dos o más huesos. ¿Qué es articulación? Es el conjunto de elementos que van a intervenir en la unión de dos o más huesos. Eso es una articulación. La ciencia que estudia las articulaciones es la artrología. La artrología. En este tipo de articulaciones hay articulaciones móviles, articulaciones semimóviles y articulaciones móviles, las que se mueven por todo lado. Vamos a ver las articulaciones móviles. Las articulaciones móviles, pues ya lo dice su nombre, son aquellas articulaciones que tienen un movimiento amplio o tienen movimientos amplios. Estas articulaciones móviles tienen sus partes, tienen sus características. ¿Qué partes? Aquí vamos a ver así. Aquí, vamos a ver, una articulación móvil vamos a hacer acá. Bueno, más o menos es una articulación que existe entre el temporal y la mandíbula, la articulación temporomandibular. Esta articulación móvil tiene dos estructuras óseas, los cuales van a estar cubiertos por una cápsula. Aquí está. Tienen una cápsula. Ahí está la cápsula. Miren, aquí está, en este esquema, en el dibujo, miren, aquí está los dos huesos y miren, está cubierto por esta estructura blanquecina, que es la cápsula. Se llama cápsula articular. Esta cápsula articular cubre las articulaciones, así como mi terno con mi articulación del codo. Ustedes no pueden ver mi articulación, pero existe la articulación. Lo mismo, aquí va a haber una cápsula que cubre todo esto. No vemos la articulación, pero existe ahí la articulación. En el interior de esta articulación existe un líquido. ¿Qué se llama este líquido? Sinovial. El líquido sinovial. ¿Para qué servirá este líquido sinovial? Para mover, dice. ¿Para qué servirá? Para que no desgasten las cápsulas. Para moverse. El líquido sinovial es como un lubricante. Por ejemplo, para que esta puerta no suene, bueno, no sabemos si suena, ¿no? A ver. No suena. Para que no suene, ¿qué le colocan aquí? Aceite, ¿no? Lo mismo, el líquido sinovial es un líquido que sirve para lubricar las articulaciones y, como ha dicho bien su compañera, no exista roce entre los dos huesos, si no sería muy doloroso, ¿no? Entre huesos. Estas articulaciones móviles, aparte de tener su cápsula y su líquido sinovial, tienen ligamentos. Ligamentos, así uno acá, si quieren otro acá y demás. Ligamentos. Que como son articulaciones que se mueven constantemente, pues necesitan de estas estructuras ligamentosas para poder asegurar y fijar la articulación. Por ejemplo, los deportistas cuando se lesionan su rodilla, ¿no? Cuando existe rotura de ligamentos de la rodilla, no pueden pararse porque se para y su pie se va a un lado. No se puede aguantar, uno, el peso y dos, la movilidad. Mueve su rodilla y se sale.
Por lo tanto, estas articulaciones que son móviles necesitan de estos ligamentos para fijar la articulación. Aparte, estas articulaciones también tienen otras estructuras cartilaginosas. Por ejemplo, tienen manguitos articulares. Vamos a ver a qué se refiere esto de manguitos articulares. Aquí está el hueso. Así. ¿No ve? ¿Ustedes creen que esta cabeza de este hueso va a entrar exactamente acá? No, siempre deja una parte sobrante que falta. Entonces, estas articulaciones tienen un rodete cartilaginoso aquí, así, que sirve para fijar mejor la articulación. Esto es cartílago. Ejemplo, la articulación de la cadera y en el hombro. Aquellas personas a veces que están levantando mucho peso, se les sale el hombro, ¿no? ¿Han escuchado alguna vez? Se les sale el hombro. ¿Qué ha pasado? Se rompe esto. Por el peso. Se sale esto aquí arriba. Se sale, ¿no? Entonces, sirven estos manguitos cartilaginosos para sujetar mejor y fijar mejor la articulación. Existen otros también de estructura cartilaginosa. Aquí vamos a dibujar así. Así, un ejemplo. ¿Ustedes creen que este redondo va a entrar bien en el cuadrado? No, se saldría. Entonces, ¿qué tiene este tipo de articulaciones? Tiene unas estructuras así. Llamado meniscos. Los meniscos son pequeñas porciones cartilaginosas que sirven para que la unión entre las dos estructuras óseas sea exacta, sea perfecta. Cuando estos meniscos se lastiman o se rompen, ¿qué pasa con el deportista? No puede, ¿no? Siente molestia en la rodilla, le duele. ¿Por qué? Porque esta estructura ósea con esta otra no pueden engranar perfectamente, ¿no? Entonces, estas articulaciones móviles tienen esas características. Pero estas articulaciones móviles hay de varios tipos. Se dicen que hay 6 tipos de articulaciones móviles. Por ejemplo, una articulación móvil, un tipo de articulación es la articulación móvil plana. ¿Qué quiere decir? Que hay dos carillas de huesos planos que se unen y se mueven muy bien. Ejemplo, ¿cuáles serían? ¿Dónde creen ustedes que habría articulación plana? ¿Ah? Un ejemplo, las falanges. Una carilla y una falange con la otra son casi planas. Miren cómo se mueven. Se mueven perfecto. Es un ejemplo de articulación móvil plana. Otro ejemplo de articulación es la articulación elipsoidea. ¿Qué quiere decir? Que las dos carillas articulares tienen carilla de elipsoide. Elipsoide quiere decir así. Elipsoide. Otro tipo de articulación, articulación esferoidea. ¿Qué quiere decir? Que sus carillas articulares son más o menos, tienen la forma de una esfera. Otro tipo de articulación, la articulación trocoide. Articulación trocoide. La articulación trocoide significa que una de sus carillas articulares tiene la forma de un semicilindro. Vamos a borrar acá. Una de las carillas va a ser así. Así. Esa es una articulación trocoide. Otro tipo de articulación móvil, articulación en silla de montar, o también lo llaman encaje recíproco. Articulación en silla de montar o también se llama encaje recíproco. Ejemplo de este tipo de articulación es la articulación del tobillo. Articulación del tobillo. Y la última,
la articulación, el tipo gínglimo, o también se lo llama tróclea. Gínglimo, o también se lo llama tróclea. Esta articulación de gínglimo tiene la característica de ser una articulación en polea. Ejemplo, el codo. ¿Saben qué es polea? ¿Sí? ¿Polea? No sé. ¿Ah? En portugués no sé cómo se dirá polea. ¿Entienden lo que es polea? A polia. E roda. Es un tractor. Para que este tractor pueda cargar aquí unas cajas, existe esto. ¿Qué se llama esto? Polia. ¿Ah? Polia. Pulía. É. Pulía, hasta pulía. Eso. ¿Sí? Eso es la articulación, es tipo gínglimo. Polea, no saben qué es pulía. É como, por exemplo, é como se fosse o do poço, para você jogar água. Eso, del pozo. Isso. A ver, se lo vamos a dibujar. Así, aquí está el pozo. Y ahí sacan un balde con agua. ¿Ven? Así, y aquí está el individuo jalando. Esto, y aquí hay una ruedita. ¿Ven? Polea, eso. Bueno. Entonces, miren, son 6 tipos de articulaciones móviles que tiene el cuerpo humano, de acuerdo a las características de los huesos. No nos estamos pasando la hora, ¿no? ¿Cuánto faltan? 5 minutos. 5 minutos. Ave María, tengo que correr. Luego vienen las articulaciones semimóviles. Ahora vamos a ver las articulaciones semimóviles. Si se llaman semimóviles, ¿se moverán o no se moverán estas articulaciones? Se mueven, pero se mueven en circunstancias específicas. Circunstancias específicas. Por ejemplo, porque hay 2 tipos de articulaciones semimóviles, uno de esos tipos de articulaciones semimóviles es la articulación tipo... Primero vamos a ver sínfisis. El tipo sínfisis. ¿Algunas han escuchado sínfisis en alguna parte del cuerpo humano? Sínfisis del pubis. Muy bien, pónganlo atrás, por favor. Atrás, atrás, atrás. Ahí. Este es el pubis. Y aquí está la unión, miren. Por medio de este tejido, estas 2 estructuras se unen. Esta es una articulación de tipo sínfisis. Pero yo les digo, si estas articulaciones semimóviles, hemos dicho, a veces se mueven y a veces no, ¿qué rato se mueven? A ver, mover tu pubis, tu sínfisis. A ver, mover. ¿Cómo vas a mover así? ¿Cómo? ¿Cuándo se mueven? La embarazada, parto. Durante el parto, ¿no? En las mujeres, ¿no? Cuando tiene que salir el niño por acá, todos estos huesos se abren, se mueven. Y ahí es cuando la señora grita, chilla, ¿no? Desgraciado de porquería, por tu culpa, yo no te he dicho bebé, bebé, y tú sí, 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 ya está. ¿No ven? Ahí es cuando chillan las mujeres. En la articulación tipo sínfisis se abre, ¿no? La otra articulación semimóvil es la articulación, muy bien, sin condrosis. Articulación sin condrosis. Es otra articulación semimóvil que se mueve en ciertas circunstancias. Ejemplo, está entre la unión entre los huesos, entre el sacro y el hueso coxal. Algunos discuten que es sínfisis, bueno, hay pelea, pero la mayoría de las literaturas dicen que es una sincondrosis. Estos huesos de la cadera, de igual manera, solamente tienen cierta movilidad pues, durante el parto en las mujeres. En los varones esta sínfisis, no, ¿qué rato se va a mover? No sé cuál. Estos son los 2 tipos de articulaciones semimóviles. Sínfisis y sincondrosis. ¿Cuál es la característica de estas 2 articulaciones en relación a las móviles? Es que la unión entre las 2 estructuras óseas, en el medio de los 2, existe aquí un ligamento interóseo, se llama. Siempre tienen un ligamento interóseo que sirve para la unión entre las 2 estructuras óseas. Algunos pueden ser de origen fibroso y otros pueden ser de origen cartilaginoso. Por ejemplo, en la sínfisis dicen que es de tipo fibroso.
Y en la sincondrosis es de tipo fibrocartilaginoso, ¿no? Este ligamento interóseo varía si va a ser sínfisis o si va a ser sincondrosis. Finalmente, las articulaciones no móviles, las que no se mueven para nada. Pónmela atrás, por favor. A ver. No, adelante creo que está, perdón. Pasa, ahí. ¿Cuáles serán estas articulaciones no móviles? Ejemplo están pues las articulaciones del cráneo, ¿no? Se unen los huesos, miren cómo se unen entre sí, pero no se mueven. A ver, muevan sus parietales. A ver, morbeto etmoides. Pues puede. Estos tipos de articulaciones no móviles hay de dos tipos. Bueno, se habla de un tercero que es muy específico. ¿Cuáles serán esas?